vamos a empezar con el ciclado del acuario, ¿vale? Lo primero, ¿por qué se cicla un acuario? Necesitamos tener un ecosistema cerrado en el acuario, ¿vale? Para poder desnitrificar los elementos tóxicos del agua que se generan por descomposición, ¿vale? No solo no solo por descomposición. Bueno, no solo por descomposición. Sí. Exacto. Por los peces, ¿vale? En sí. O sea, necesitamos crear un ecosistema seguro para que el agua se limpie y los peces no se contaminen. Exacto, ¿vale? Como ya dimos en la clase anterior, ¿vale? Tenemos la cianobacteria, que es la primera, es la bacteria fijadora del nitrógeno, ¿vale? De los compuestos nitrogenados, para poder empezar el ciclo del nitrógeno. Y tenemos el salto del ciclo del nitrógeno, que es el amonio, ¿vale? Podemos introducir amonio y saltarnos el tema de la cianobacteria, la bacteria fijadora. Esto yo quería aclararlo porque no sé si se generó alguna duda sobre esto, y es que aunque nosotros aceleremos el ciclado de nuestro acuario añadiendo o aditando en el acuario amonio, no significa que no vayamos a tener la cianobacteria fijadora, ¿vale? Sí la vamos a tener, solo que tarda un poco en aparecer. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho, el nitrógeno va a estar en el agua, ¿vale? Mediante el movimiento, y la cianobacteria va a aparecer por las descomposiciones que hay en el mismo agua, ¿vale? Eso va a salir sí o sí, solo que tarda un poquito más. Nosotros aceleramos, ¿vale? Y en lo que se está ciclando el acuario sigue apareciendo cianobacteria, ¿vale? Siempre vamos a tener cianobacteria. Si no tenemos cianobacteria, no se cicla el acuario. Hay un concepto erróneo del ciclado del acuario, y es que nos creemos que en el momento que medimos y vemos que hay nitrato, ya creemos que el acuario está listo. Y no está listo. Ha hecho una parte del ciclo, pero ni se ha cerrado el ciclo, ni el ciclo está continuando, ¿vale? Eso es una rueda que tiene que estar continuamente girando, ¿vale? ¿Cómo gira esa rueda? Añadiendo, ¿vale? En este caso, añadiendo los habitantes que vayamos a tener. Si el agua la dejamos, si ponemos un acuario vacío, con solamente agua, por ejemplo, le añadimos el amonio y lo ponemos a funcionar, el acuario se va a ciclar, entre comillas, va a llegar a haber nitrato, pero se va a parar el ciclo del nitrógeno porque no hay elementos en descomposición, elementos nitrogenados en descomposición. Con lo que siempre tenemos que tener algo que esté aportando esos microelementos, ¿vale? Del agua. Bueno, vamos a hablar de las diferentes bacterias. Siempre tiene que haber la cadena de amonio, nitrito y nitrato. O sea, siempre vamos a necesitar que se genere constantemente amonio, que se genere constantemente nitrito y que se genere constantemente. No es que una vez que pasamos el pico de amonio, nunca más vamos a tener amonio. Si nosotros no tenemos más amonio, no podemos tener nitrito y por ende no podemos tener nitrato. Correcto. Lo que hablábamos el otro día, si nosotros ponemos a ciclar un acuario con agua, como por ejemplo hizo María o mucha gente que lo pone a ciclar sin nada, sin peces, sin nada. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a ciclar? Sí, se va a ciclar. Vos vas a medir y es más, hasta se te puede cerrar el ciclo del nitrógeno perfectamente, sin ningún peso. Pero ¿qué pasa? Esa cantidad de colonia va a ser solamente para que el agua no se pudra, para mantener ese ecosistema, para mantener a las algas que aparezcan, a lo que sea, que esté en ese ecosistema, que nosotros no le estamos agregando más nada. Así que ahí se va a agregar una pequeña colonia que va a ser suficiente como para que el agua esté no se pudra nunca, no tenga olor, no tenga nada y el agua esté limpia. Bueno, diferencias de las bacterias, ¿vale? Tenemos las bacterias, como dijimos, aeróbicas, que necesitan oxígeno, como explicamos en el curso anterior, en la clase anterior, y las anaeróbicas, que no necesitan el oxígeno. No es que no lo necesiten, sino que lo extraen para sacar la energía para procesar el siguiente elemento. Tenemos las bacterias nitrificantes, que son las del primer ciclo, y las desnitrificantes, que son el segundo ciclo, ¿vale? Vamos a dividirlo en dos. El compuesto tóxico se desnitrifica
¿vale? Y una vez que ya está desnitrificado, se nitrifica, o sea, se le mete como nitrógeno, ¿vale? Lo que se hace es como inyectarle nitrógeno al compuesto para reducir, extrayendo, como dijimos, varios elementos que no recuerdo los nombres de cada uno. Y la desnitrificante lo que hace es eliminar, ¿vale?, los compuestos que han quedado, que son menos tóxicos, hasta generar otra vez, hasta cerrar el ciclo y volver a ser el nitrógeno puro, digamos, ¿no? Gracias. Como dijimos también, que podía salir metano. No vamos a entrar en la clase anterior porque si no, no avanzamos, ¿vale? Bacterias, como sí dijimos, tenemos las nitrosomonas y las nitrobacterias, ¿vale? Estas son bacterias, que lo he escrito aquí, nitrificantes, ¿vale? A ver, ahí. Son las nitrificantes, ¿vale? Las nitrosomonas y las nitrobacterias son las del primer ciclo, ¿vale? Y las del segundo ciclo son las desnitrificantes, que todas las bacterias que entran aquí son anaeróbicas, ¿vale? He puesto anaerobias porque se dice anaerobias, o sea, se escribe anaerobias, pero yo digo anaeróbicas, y es lo que hay, ¿vale? Todas las que sean anaeróbicas entran en bacterias desnitrificantes, menos algunas cianobacterias, ¿vale? Que no vamos a entrar todavía en ese punto. Como hemos dicho, tenemos nitrificantes, que son los dos tipos de bacterias que transforman el amonio en nitrito, que serían las, a ver, que me vea, serían las nitrosomonas, y las que transforman el nitrito en nitrato serían las nitrobacterias, ¿vale? Hasta ahí las tenemos. Y después las anaerobias, que son las desnitrificantes que cierran el ciclo, ¿vale?, del nitrógeno. Dentro de estas tres bacterias, estos tres tipos de ciclo o tres tipos de recorrido que hace el nitrógeno en el agua, ¿vale? Lo podemos separar en dos partes, a ver si se va a ver. Lo podemos separar en aeróbicas, que son las que necesitan oxígeno, y anaeróbicas, ¿vale?, que son las que no necesitan oxígeno. Dentro de las aeróbicas, de las tres bacterias que hemos anotado aquí, ¿vale?, dentro de las aeróbicas tenemos las nitrosomonas, y dentro de las anaeróbicas, que no me veo, tenemos las nitrobacterias. Y sí, las bacterias nitrificantes, la primera es aeróbica y la segunda es anaeróbica, ¿vale? Esto es así, aunque no esté dicho, es así. Las bacterias nitrobacter son anaeróbicas, ¿vale? Extraen el oxígeno también, o sea, no terminan de ser anaeróbicas, pero sí entran en ese esquema, ¿vale? Porque necesitan muy poco oxígeno, ¿vale? Ahora os voy a dibujar, bueno, y dentro de las anaeróbicas están las bacterias desnitrificantes. Y ahora vamos a pensar que tenemos, no sé, un cubo cuadrado, una superficie muy porosa, ¿vale? Muy porosa, que siempre decimos que para el material biológico necesitamos una superficie muy porosa, ¿vale? Por el tema de aumentarle el chalet a toda esta gente, ¿vale? Que esta gente tenga mucho sitio para vivir, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre cuando empezamos a ciclar el acuario? El amonio, ¿vale? Vamos a poner el amonio, ¿cómo era? El NH3. Qué bien. El amonio entra, ¿vale? Va circulando por la superficie. Normalmente los elementos, o sea, la filtración biológica, no es que el agua traspase por decantación o por filtración dentro del material poroso, sino que roza lo que es la superficie del material poroso, ¿vale? No empieces con los pelos, Iván. Roza la superficie porosa, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre en este caso? En este caso, la primera bacteria que aparece, me iba a portar mal, pero me calla. En esta ocasión, bueno, ya me lío. Lo primero que ocurre cuando tenemos amonio, ¿vale? Porque aquí en este material
las bacterias nitrificantes no transforman nada en amonio. ¿Vale? Tenemos ahí un concepto muchas veces en el ciclado que estamos equivocados. Cuando ya tenemos el amonio por medio de circulación está pasando por la superficie del material poroso. Y entonces empiezan a aparecer aquí las nitrosomonas. Somonas. ¿Vale? Son las primeras bacterias que empiezan a aparecer aquí. Tenemos un flujo de oxígeno, tenemos, ¿vale? Entonces, vamos a imaginarnos que por eso tarda un poquito, ¿vale? En el poro, vamos a imaginarnos que aquí tenemos un poro. Vamos a imaginarnos que tenemos otro poro. Bueno, vamos a imaginarnos que estamos viendo los poros de la superficie, ¿vale? De la superficie filtrante. Por aquí está pasando el amonio, ¿correcto? Y pasa para acá, ¿vale? Bueno, una vez que el amonio está pasando por aquí, en toda esta superficie, es donde se va a albergar las bacterias nitrosomonas, ¿vale? Y una vez que ya tenemos las bacterias nitrosomonas, aquí es donde van a estar las bacterias nitrobacter. Aquí, no aquí. Van a estar aquí dentro, en la zona donde hay menos oxígeno, pero hay oxígeno, ¿vale? Por eso la hemos clasificado digamos, la hemos metido en anaeróbicas para que os acordéis de diferenciar que la nitrosomona necesita mucho flujo de aire, digamos, y la nitrobacter necesita muchísimo menos, ¿vale? La nitrobacter es la que se alberga en el poro. Sigue necesitando oxígeno, pero en menor cantidad. Lo que está bueno que quiero aclarar es que siempre va a haber amonio en la columna ahí donde marcó Luis. Siempre va a haber amonio, es constante el amonio, va a ser constante la producción de nitrobacter. Lo mismo que va a ser constante o no, o estable, la colonia de nitrosomona. Perdón, de nitro... Me equivoqué. ¿La última dices tú o la primera? ¿Cuál? ¿Nitrosomona o nitrobacter? La nitrobacter va a estar todo el tiempo constante. Correcto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Siempre va a estar alimentándose de atrás para adelante. O sea, de adelante para atrás, perdón. Correcto. ¿Qué es lo que ocurre cuando se nos jode un filtro, lo tenemos mucho tiempo parado? ¿Vale? Que esto es una pregunta que se hace mucho, es una duda que siempre hay en los grupos de ¿puedo hacer un cambio de agua y puedo tener el filtro parado 3 horas, 4 horas, 5 horas? Sí. Las bacterias no se mueren. ¿Cuáles? Las nitrosomonas. Las nitrosomonas no se mueren mientras haya oxígeno, ¿vale? Problema de las nitrobacter, que aquí, cuando no hay circulación, no pueden tomar más oxígeno del que ya han consumido de la capsulita del hueco. ¿Por qué? Porque esto está saturado de nitrosomona. Entonces el oxígeno no pasa si el agua está estancada. Con lo cual, la nitrobacter acaba muriendo pasada media hora de dejar el ciclo del agua, o sea, si cerramos el circuito de agua, ¿vale? Si el agua se queda estancada, la bacteria que tenemos aquí muere. Ojo, después diréis, bueno, es que hay estanques, hay acuarios, sí, estamos hablando del material biológico, ¿vale? Estamos centrados ahora mismo en el material biológico y centrándonos donde se ha albergado cada bacteria desnitrificante, ¿vale? O sea, nitrificante. Como hemos dicho, la nitrobacter, la segunda bacteria, ¿vale? En la que se alberga aquí. Si paramos filtros, la que muere antes es la nitrobacter, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre cuando nos vemos muchas veces que hemos enjuagado el filtro con agua del acuario? Eso ha pasado muchas veces, ¿vale? Que cogemos el material biológico, lo enjuagamos bajo el grifo, lo dejamos húmedo, reservado en un sitio, o lo dejamos en un cubo, vamos limpiando y tal, y ahora metemos la
la carga biológica otra vez al acuario, pasadas 2-3 horas, ¿vale? Y lo que pasa es que no lo hacemos. Y si midiéramos cada media hora, ¿vale? Nos daríamos cuenta que tendríamos momentáneamente, más o menos 2-3 horas, unas 2 o 3 horas, un pico de nitrito. ¿Cómo era, tío, el nitrito? No sé, nitrito. N2. Un pico de nitrito. ¿Vale? Ese pico de nitrito va a estar un par de horas. ¿Por qué? Porque estas bacterias, ¿vale? Estas bacterias han muerto. Os voy a decir que han muerto, pero después hacemos la corrección, ¿vale? No han muerto en sí. Después hacemos la corrección. Pero para que lo entendáis, una vez que paramos los filtros, pasadas media hora, empiezan a morir. Y este es el motivo. Porque estas bacterias que están encapsuladas en la zona donde hay menos oxígeno, necesitan oxígeno. Dejan de recibirlo y son las primeras que mueren, ¿vale? Sí es verdad que las otras, las nitrosomonas que están en la superficie del material filtrante, ¿vale? Aguantan pues 5 o 6 horas, no hay problema, ¿vale? Porque en la columna de agua donde estén, aunque estén estancadas, hay oxígeno suficiente, aunque no haya movimiento, para que sigan consumiendo y sigan las bacterias vivas un tiempo hasta volver otra vez a hacer el ciclo, ¿vale? Hasta ahí, fácil, ¿no? Porque esta parte de donde se albergan las bacterias en el elemento poroso que le ponemos al filtro, yo creo que está fácil, ¿no? Bueno, ahora vamos a poner un ejemplo del por qué yo digo que las superficies lisas también sirven, ¿vale? Vamos a poner que tenemos una superficie lisa, ¿vale? En vez de una porosa como hemos dibujado antes, una superficie lisa. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Que esta capa de arriba se va a llenar de nitrosomonas, ¿vale? Que va a ser la primera bacteria. Vamos a dibujar la rayita aquí, ¿vale? Toda esta capa de arriba va a ser una capa, hay gente que le llama biofilm, ¿vale? Es el biofilm que se ha creado. Se crea una capa de bacterias nitrosomonas, ¿vale? Una vez que la capa, esto tarda más en ciclar, pero se cicla, ¿vale? Tarda más en ciclar un acuario, pero se cicla. ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos las bacterias nitrosomonas? Que después, cuando ya la capa es lo suficiente como para consumir el oxígeno y dejar pasar muy poco oxígeno entre las nitrosomonas y el elemento liso que hayamos puesto, ¿vale? Aquí es donde se va a albergar la nitrobacteria, debajo de la nitrosomona. Con lo cual, si tenemos la superficie porosa, vamos a tener vamos a poner que tenemos un palito de plástico, ¿vale? Por ejemplo, tenemos el biofilm, como le llama mucha gente, que yo no le llamo biofilm, pero bueno, tenemos la capita de esa mucosa, esa de que se le queda pegada, eso que resbala, no sé si habéis notado, cuando limpiáis las mangueras de los filtros, sí, esa tiene como una baba. Exacto, tiene como una baba, ¿vale? Esa baba, ahí es donde están anidándose las nitrosomonas, ¿vale? Y entre la baba y la superficie lisa tenemos la nitrobacteria, ¿vale? Como hemos dicho, aquí pasa lo mismo que en el elemento anterior. Si paramos filtro durante un tiempo prolongado, la primera bacteria que va a morir sigue siendo la nitrobacteria, porque la nitrosomona va a seguir consumiendo el poco oxígeno que haya en la columna de agua de ese poco movimiento de agua que hay. Si, por ejemplo, estamos hablando de que esto se nos da el caso que lo tenemos dentro de la urna, no en el filtro, sino dentro de la urna, vamos a poner que lo que tenemos es el tubito de entrada o de salida al acuario, ¿vale? El tubito que entra o sale del acuario, ¿vale? Vamos a ponerlo así, ahí. La capita de fuera vamos a tener la nitrosomona y la capita de dentro vamos a tener la nitrobacter. Cuando estamos haciendo un cambio de agua parcial, ¿vale? Estamos bajando el nivel hasta aquí, ¿vale? Os dais cuenta de que en esta capa la mucosa sigue estando, ese biofilm, ¿vale? Sigue estando.
Aquí no hay mucho problema. ¿Por qué? Porque si esto está húmedo, ¿vale? La nitrosomona y la nitrobacter siguen teniendo oxígeno, ¿vale? Aquí, al no haber movimiento en el agua cuando hacemos un cambio de agua, ¿vale? Al igual que en el filtro, que lo tenemos parado, ¿vale? Que no hay recirculación de agua y supuestamente en el filtro tenemos millones de bacterias porque lo hemos hecho para que haya millones de bacterias en el filtro. Esos millones de bacterias están consumiendo muy rápido el oxígeno del agua que se queda aquí parada mientras hacemos el mantenimiento, ¿vale? Con lo cual, yo siempre he recomendado que los mantenimientos no pueden durar más de media hora, porque a partir de media hora es cuando la nitrobacter empieza a morir. Ojo, ahora vamos a entrar en la supuesta muerte, ¿vale? Sin embargo, cuando hacemos el cambio, lo que queda dentro del agua, ¿vale? Las bacterias, la poca cantidad de bacterias que hay en esta superficie, ¿vale? No consume el oxígeno que hay en el entorno cerca de esa capa de biofilm, ¿vale? Como no lo consume porque nos vamos a estar 3 días haciendo un cambio de agua, ¿vale? Cuando volvemos a darle la recirculación, se vuelve a llenar el nivel, las bacterias que estaban fuera siguen funcionando, las bacterias que habían aquí siguen funcionando y las bacterias que había en todo el acuario siguen funcionando, ¿vale? Siguen funcionando como estaban. Hasta aquí lo estáis entendiendo todos, todo lo entendéis bien. ¿Hay alguna duda? Yo creo que se está explicando todo muy sencillo para que dudas no haya ninguna. Pero si tenéis alguna duda, la vais preguntando, ¿vale? O si tenéis algún ejemplo o algo que queráis decirme, oye, si hago esto, si lo hago de esta manera y tal. Tenemos, como hemos dicho, el filtro, vamos a poner una F de filtro, de feo, de un dibujo feo de filtro. Tenemos la urna, vamos a poner que es una urna fea también, pero es la urna. Vamos a poner urna, el filtro, ¿vale? No voy a haceros los tubitos porque no creo que haga falta, ¿vale? Y ahora vamos a empezar con el tema de las diferentes bacterias, ¿vale? Aquí tenemos el agua, aquí tenemos el sustrato, ¿verdad? El sustrato, lo vamos a dibujar así para no hacer otra raya ahí tal cual, ¿vale? Ahí tenemos el sustrato y, bueno, y el filtro. Tenemos nitrosomona y nitrobacter que van a estar en el filtro y van a estar en el acuario. Ojo, van a estar en el acuario, no en el agua. En el agua no está. Quiero hacer una aclaración para que la gente entienda. Las bacterias, hagan de cuenta que tienen unas sopapas. O sea, necesitan estar adheridas a algo. Vamos a suponer que es como un caracol. El caracol no anda dando vueltas, siempre se afirma algo. La bacteria es lo mismo, tiene, vamos a suponer, una ventosa o lo que sea que necesita estar chupada algo. Por eso lo que hablamos, no hay bacterias en la columna de agua. Puede haber alguna que otra bacteria dando vuelta, pero es un 0,05%. Que no es, pero esa bacteria ni bien encuentre dónde pegarse y dónde anidar, ya está, no va a estar más en la columna de agua. Por eso siempre se habla de que el agua no se cicla. El agua no está ciclada. Lo que está ciclada es todo el resto que Luis está explicando. Bueno, como hemos dicho, aquí tenemos el tema de las bacterias en el filtro y en el acuario, no en la columna de agua, ¿vale? ¿Qué vamos a tener aquí? Vamos a tener exactamente en el acuario las mismas bacterias que hay en el filtro. Son las mismas. Y aquí vamos a tener las bacterias aeróbicas y las bacterias anaeróbicas, ¿vale? Pero vamos a poner un porcentaje, ¿vale? De ejemplo. Vamos a poner que aquí tenemos el 80 o el 85% de las bacterias y aquí en el acuario vamos a tener el 20 o el 15% de las bacterias, ¿vale? Sí va a haber bacterias en el acuario, en la urna, ¿vale? Pero el mayor porcentaje que queremos es el del filtro. ¿Por qué? Porque así nos da lugar a poder trabajar en el acuario sin peligrar
el pulmón, por decirlo de alguna manera, el pulmón de nuestra urna, ¿vale? Esto es el pulmón que lo hemos sacado del acuario, ¿vale? ¿Dónde se van a albergar las bacterias en el filtro? Como hemos dicho, las aeróbicas o las nitrificantes van a estar en los canutillos, van a estar en las biobolas plásticas, van a estar en las esponjas, van a estar en las paredes. En los plásticos del filtro, en las paredes del plástico del vaso, en todos los lugares del filtro van a estar las bacterias nitrosomonas y nitrobacter, ¿vale? Después, en nuestro acuario pasa lo mismo, vamos a tener nitrosomonas y nitrobacter en superficies de cristales si somos un poquillo guarrillos y no los limpiamos. En el sustrato, en la superficie del sustrato vamos a tener nitrosomonas y nitrobacter. En las rocas o decoración, en las hojas de las plantas, en todos esos sitios vamos a tener, en todas las superficies vamos a tener nitrosomonas y nitrobacter. Pero, como hemos dicho, en el acuario va a haber menos. Os voy a poner el por qué hay menos cantidad en el acuario. No es porque la bacteria dice, coño, un filtro, pues me alojo aquí porque hay más corriente, porque no. Es porque las bacterias son preferiblemente fotosensibles. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos un acuario y lo dejamos tapado, la bacteria va a anidar aquí también, tanto aquí como en el filtro. Pero nosotros a este acuario le da luz, con lo que esto conlleva a que la bacteria que sea más débil a esa iluminación se quede flotando en la columna de agua hasta que el agua las lleve a un lugar donde no haya iluminación. Una vez que llegan a un lugar donde no hay iluminación, se fijan en esa superficie y ahí es donde empiezan a hacer su proceso nitrificante, ¿vale? Y si no llegan a un lugar sin iluminación, mueren. Hasta ahí yo creo que lo tenéis claro, ¿no? El tema de que son fotosensibles y tal. Las bacterias, la cianobacteria, bueno, la cianobacteria no, las bacterias anaeróbicas, ¿vale? Las que hacen el proceso de desnitrificación, van a estar en la capa más profunda del sustrato, ¿vale? ¿Las podemos tener en el filtro? Sí, si conseguimos una capa literalmente de mierda y no se toca. Si no se toca esa capa de mierda, aquí vamos a tener todas esas bacterias anaeróbicas también, pero van a estar en la parte más profunda donde no haya nada de oxígeno. Como dijimos, cuando sifonamos, realmente cometemos dos errores, ¿vale? Bueno, un error, según lo que queramos buscar. Cuando sifonamos aquí y metemos el sifón en el sustrato, realmente la buena sifonación es, si tenemos mucho sustrato, 4 o 5 centímetros de sustrato, de ahí para arriba, ¿vale? Si es menos de 3 centímetros, no se va a dar el caso correcto de la bacteria anaeróbica debajo del sustrato. ¿Por qué? Porque en muchos momentos los peces van a mover el sustrato, los caracoles, muchos animales, ¿no? que van a mover todo el sustrato y eso va a hacer que muera la bacteria anaeróbica. Si os dais cuenta, cuando sifonamos, que llevamos el sifón hasta el fondo tocando el cristal, ¿vale? En muchas ocasiones vemos que sale una burbuja. Como dijimos en la clase anterior, esa burbuja es normalmente el nitrógeno, ¿vale? Que ya está descompuesto, los elementos nitrogenados están quitados y queda solamente el nitrógeno, o, como dijimos en algunos casos, es una burbujita de metano, ¿vale? Sí, también puede ser hidrógeno. ¿Cómo se haría un correcto sifonado si tenemos más de 3, 4 o 5 centímetros de sustrato? El correcto sifonado lo vamos a hacer más grande. Vamos a poner que tenemos aquí mucho sustrato. Para que veáis, las bacterias anaeróbicas van a estar aquí. De aquí para abajo. Aquí es donde van a estar las bacterias anaeróbicas. Con lo cual, cuando sifonamos tenemos que profundizar y quedarnos antes de llegar. Vamos a poner un ejemplo, sin meter el sifonador y remover. Pinchamos, sacamos. Pinchamos y sacamos. No pinchamos y movemos y deslizamos, porque al mover y deslizar, todo este sustrato va a acabar moviéndose, con lo que le vamos a meter columna de agua nueva aquí y esta bacteria anaeróbica
va a morir, ¿vale? Ahí pueden pasar dos cosas, que la bacteria muera o haya una mala reacción de las bacterias anaeróbicas. Correcto. Ahí tenés Correcto. dos posibilidades. Correcto. Yo, por ejemplo, en el caso de tener un sustrato de 5 centímetros, de 4 centímetros, solamente sifonaría de forma superficial. Apoyo el sifonador y saco lo que hay, la mierda que hay arriba. Y abajo no toco nada. Exacto. Porque podés tener una mala reacción. Correcto. Si esas bacterias ¿Qué reacción podríamos tener al matar, por decirlo de alguna forma? ¿Qué pasaría si matamos la bacteria anaeróbica? Normalmente, toda esa descomposición que tiene la bacteria anaeróbica, que se está encargando de descomponer y transformar en nitrógeno o hidrógeno, todo eso antes de descomponerse y llegar al elemento final, lo suelta a la columna de agua. Con lo cual empezamos a tener picos, se nos mueren algunos peces, medimos y decimos, joder, tengo los nitratos a 10 y los nitritos a 0. ¿Por qué mueren los peces? Porque no tenemos nada para medir en acuariofilia este elemento que suelta esta bacteria. Muchas veces vos fijate en los grupos que dicen, se me murió un pez. ¿Qué fue el último que hiciste? Ayer le hice el cambio de agua. Claro, dice, he hecho el cambio de agua normal, he hecho todo bien, todo tal, sí. Pero a lo mejor no se ha dado cuenta de este caso. A lo mejor, no siempre este es el motivo, pero a lo mejor... No, pero puede pasar, puede pasar. Igual sí. Las anaeróbicas pueden tener muchas reacciones. Pueden tener la que vos recién acabas de explicar o pueden tener una reacción, pero eso ya es en otro, o sea, ya hay que no tener circulación de agua, es que salgan a comerse todas las nitrobacterias. Pero eso en otro caso, por ejemplo, que se nos tape un estanque, que se te tape de planta, me pasó. Se te tapa de planta, se te tapa y no entra oxígeno, todas esas pseudomonas, como se llamen. Exacto. Todas las anaeróbicas se van a salir a comer a todas las bacterias y van a estar ahí, o sea, el gas no va a salir encima porque está tapado, porque se ha tapado de plantas o de lo que fuera. Muchas veces dicen, se me murieron los peces porque no me entró oxígeno. Sí, no te entró oxígeno y además abajo, a mí me pasó una explosión, por no darme cuenta, de un día para el otro me mató, se me murieron hasta las plantas, pero fue de un día al otro, La reacción más típica es que te lo pudre todo. Lo pudrió todo, lo mató todo, y el estanque estaba perfecto, con los peces dentro. Cuando saco la primera planta, vi un olor impresionante, cuando el día anterior estaba perfecto. Vale, estos son los motivos por los que muchas veces hay que saber sifonar según el acuario que tengamos. Otro de los ejemplos es que no tengamos ese sustrato, no tengamos la capita de mierda en el filtro, que es el mayor de los casos, ¿vale? Esto es el 90% de los acuarios, y es que tenemos una capita pequeña de sustrato, 3-4 centímetros, no tenemos plantas, no tenemos, porque es muy poca, 3 centímetros o menos es poquito para plantar, y el filtro pues le hacemos su limpieza regular. Con lo cual, las bacterias anaeróbicas, en este caso las pseudomonas, no tienen sitio para vivir. ¿Qué es lo que ocurre? Que necesitamos sí o sí hacer los cambios de agua regular y sin saltarnos el día del cambio de agua. Pongo un ejemplo. Como siempre he dicho, cada vez que yo hago un vídeo, siempre digo las cosas, pero tienen un porqué. Lo que pasa es que no lo termino de explicar en YouTube. Siempre digo, cuando vayas a hacer los cambios de agua, el cambio de agua, por ejemplo, si lo hacéis semanal, sifonando el acuario, siempre digo sifonando el acuario porque casi siempre, en el 90% de los casos, todo el mundo tiene el acuario de esta forma. Entonces, como no tenemos o no contamos con las bacterias anaeróbicas, con las pseudomonas, ¿vale? Tenemos que hacer un cambio regular de agua. Y cuando digo yo que hay que hacerlo semanal, ¿por qué es? Porque tu acuario se acaba saturando de compuestos nitrogenados que no hay ninguna bacteria que lo desnitrifique. Lo que pasa es que el tema de los nitratos es que cuando no se lo comen nada y no lo quitamos con cambio de agua, en una cantidad elevada, comienza a ser tóxico para los peces. Se dice que es algo que no es tóxico para los peces. Sí es tóxico, pero en una cantidad muy elevada. Claro. Si no cambiamos el agua, esa cantidad elevada los va a dañar. Lo mismo que si tenemos mucho plantado. Si nosotros tenemos mucho plantado, las plantas nos arreglan la vida igual, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, tenés algunas plantas flotantes, te van a sacar, a desnitrificar eso. Pero sí, los cambios hacen el trabajo de la pseudomonas. Si no, no habría por qué hacer cambios. Yo no hago cambios de agua, por ejemplo. Si llegamos al equilibrio de las bacterias anaeróbicas,
nosotros solamente tenemos que rellenar el agua que se evapora. Y, evidentemente, por tenerlo bonito, pues limpiamos lo que se ve, ¿vale? No profundizamos la limpieza, solamente se limpia lo que se ve. Pero, como hemos dicho, el 90% de los casos, por no decir más, la configuración de las urnas son así. Tienen poquito sustrato y, con lo cual, tenemos que hacer nosotros el trabajo de las bacterias anaeróbicas. Si no, jodemos el acuario. Por ejemplo, en la acuariofilia marina hay un tipo de acuario que su sistema de filtración, aparte del filtro, del skimmer, del zoom, todo lo que le pongas, su mayor filtración es poner una capa de arena, pero hablamos de una capa de arena, ¿eh? Una capa de arena de 10 centímetros. ¿Por qué? Porque este tipo de acuario lo que está buscando es la estabilización de la bacteria anaeróbica. Por eso veréis que hay muchos acuarios de agua salada que tienen mucho canto de arena. Lo que pasa es que esto conlleva otras cosas en la acuariofilia marina que no vamos a entrar, que gusanos de fuego, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que se genera aquí, la microfauna, que alguna no pasa nada y otra es muy jodida, ¿vale? En la acuariofilia marina sí es verdad que se busca mucho eso, pero en la acuariofilia dulce lo que buscamos es la estética. Buscamos mucho lo que es la estética, el marino también, pero el marino, la estética es distinta, ¿vale? El marino intentamos recrear el hábitat desde el subsuelo y en la acuariofilia dulce la intentamos recrear desde el suelo, no es lo mismo. Hasta aquí, esto del tema de las bacterias, se ha entendido dónde están, dónde se alojan y cómo funcionan, ¿no? También cómo transforman los elementos nitrogenados, que lo dimos en la clase anterior. ¿Vieron cuando hablamos de, por ejemplo, el cloro? El cloro en... A ver, ahí ya tienen, o sea, lo más... Acá lo más difícil es el tema del amonio. El amonio es lo que más nos va a tardar en salir, que ya lo hablamos. Todas esas bacterias que Luis nombró se producen, son como animales, como nuestros peces, y tienen que ser acordes a nuestros animales. De ahí el ponlo a 26. Yo esto no lo hablé con Luis, pero el ponlo a 26 es por algo. Es porque es el punto justo en el cual tenés la cantidad. Corregime si de verdad, por si no es cierto, porque... Sí. Yo no lo hablé con vos, pero es lo que yo creo. 26 grados es el punto justo para que tengamos buena cantidad de oxígeno y buena reproducción de bacterias. ¿Por qué? Porque con mayor temperatura, mayor producción de bacterias, pero menor oxígeno. Y si no tienen oxígeno, no se van a reproducir. Entonces, por eso el 26 es la temperatura óptima para ciclar un acuario tropical. Un acuario de agua fría va a tener las mismas bacterias, pero que viven por debajo de los 24 grados. Las mismas. Y después va a haber, cuando hace más frío, va a haber otras bacterias exactamente con el mismo nombre igual, pero que se adapten a vivir a menor temperatura. Es lo que dijimos en la clase anterior, que dentro de nitrosomonas hay varios tipos. Hay varios Nitrobacter, hay varios tipos y así. Ahora, error grave, como dijo Luis. Vos te agarrás y decís, me pongo a ciclar un acuario, manera tradicional, le echo la comidita para que se vaya pudriendo y apago la luz porque no quiero gastar, ¿para qué voy a tener la luz prendida? Bueno, cuando se cicla un acuario, igual no lo van a ciclar así nunca más, ya lo van a ver por qué. Pero si ustedes ciclan un acuario, le tienen que dar el mismo fotoperiodo que van a tener los peces, la misma temperatura que van a tener los peces, todo exactamente igual tuviesen peces. Entonces, ¿por qué no vamos a tener peces? Entonces, por ejemplo, como cuando hablamos la otra vez que hablamos del cloro, ¿no? El cloro es una sustancia tóxica para el pez, al igual que el amonio. Vamos a suponer que tenemos 100 litros y echamos 10 litros de agua, como dijimos antes, echamos 10 litros de agua con cloro. Cuando se mezcle toda el agua es insignificante la cantidad que va a haber. Ok. Vamos a agarrar esos 100 litros y vamos a poner un pez, con el agua totalmente nueva, el filtro nuevo, todo. Un pez. Ese pez va a sufrir un pico de amonio, el amonio que ese pez genere, pero en 100 litros de agua repartido. A los 3 días ya no va a tener ni amonio ni nitrito. Agregamos 2 peces más después de 3 días. ¿Y qué pasa? Esa toxicidad va a ser menor, porque ya va a haber para un pez, o sea que solamente se van a repartir entre 3. No sé si me estoy liando acá. No, yo voy bien, va bien. O sea, la toxicidad de uno ya está chupada, así que van a ser la toxicidad de 2 entre 3, la van a aguantar. Por eso entonces, ¿para qué mierda esperar un mes mirando cómo gira el agua si en el momento que vos metes
por eso dicen los peces de a poco. Porque cuando metés los peces, que yo te digo uno, pueden ser 2, 3, depende del litraje que uno tenga, y te digo más, podés meter mucha cantidad, si se aguantan el pico. Pero bueno, ponés los peces y decís, bueno, ponés los peces de a poco, bueno, ponés de entrada. Ni bien ponés un pez, a los 3 días está ciclado. Ponés otro pez, 3 días está ciclado. ¿Para qué está ciclado? Para esos peces, para lo que está ahí. O sea, nosotros ponemos un disco que es así, un alevín. A medida que va creciendo, lo mismo va haciendo la colonia bacteriana. Por eso siempre está bueno tener material de más, aunque no estén ocupados. Porque el material, o sea, no es que más material biológico, mayor bacteria. No, las bacterias van a ser las mismas. El tema es que nos va a dar varios casilleros libres. ¿Para qué? Para que al momento de que ese pez vaya creciendo, o nosotros vayamos agregando peces, haya lugar para que más bacterias se colonicen más rápido. Bueno, ahora vamos a poner otro ejemplo, ¿vale? Como hemos dicho, tardamos pues de unos 10 días en descomponerse el agua, descomponerse el material orgánico, biológico, para generarse el amonio, que lo podemos acelerar añadiendo amonio. Pero ahora vamos a la tienda, ¿vale? Y nos dicen, compra este bote de bacterias y como vas a ciclar el acuario, le echas este bote de bacterias que es buenísimo, y así empiezas el ciclado. Yo tengo un acuario donde metemos, vamos a poner 5 de amonio, por poner un número. 5 de amonio, que esos 5 de amonio pasan a ser 5 de nitrito y pasan a ser 5 de nitrato. Conforme va pasando el amonio a nitrito, ya no hay amonio. Conforme el nitrito pasa a ser nitrato, ya no hay nitrato, ¿verdad? Que por eso nos da 0. ¿Vale? Entonces tenemos 5 de nitrato que, como no tenemos bacterias anaeróbicas, ¿vale? Porque la bacteria anaeróbica suele tardar mínimo 4 meses en aparecer, solamente tenemos nitrato. Entonces, si solamente tenemos nitrato durante los 3 primeros días que estamos haciendo el ciclado, al cuarto día no hay amonio, con lo cual la nitrosomona se está muriendo de hambre. No tenemos nitrito, con lo cual la nitrobacter se está muriendo de hambre. Y solamente tenemos nitrato, que hasta dentro de 4 meses no va a aparecer una bacteria que se coma ese nitrato, ¿vale? Con lo cual hacemos un ciclado de agua en 3 días. Hemos hecho el ciclo del nitrógeno, por ejemplo, ¿vale? En 3 días si lo hemos añadido nosotros el amonio, en 3-4 días. Y si no agregamos algo que genere amonio, las bacterias se están muriendo. Entonces ahí es donde entra lo que dice Hernán muchas veces, que dice, introduce los peces poco a poco. ¿Por qué? Porque tú llevas un mes que no tienes bacterias, tienes el agua sin parámetros, solamente tienes nitratos, pero no tienes bacterias anaeróbicas, con lo cual el acuario está estéril. El acuario se te ha quedado estéril a la semana, a los 5 o 6 días. O sea que cuando pongas los peces vas a tener el mismo pico de amonio y el mismo pico de nitrito, exactamente de la misma manera que si lo hubieses hecho de entrada. Ahora vamos al tema de las bacterias. Tú compras las bacterias y vamos a poner, en el mejor de los casos, que en el bote de bacterias que tú compras, que vienen miles de cepas de bacterias distintas, vamos a poner que vengan nitrosomonas y nitrobacter en el bote de bacterias, en la ampolla que has comprado, ¿vale? Entonces tienes bacterias nitrosomonas y bacterias nitrobacter, que tú echas a un agua que amonio no tiene. O sea, en un agua estéril, tú metes un pez y no le das de comer. Eso es lo que hacemos cuando añadimos las bacterias que compramos al acuario. Un acuario que se está ciclando. ¿Cuál es la forma correcta? Echamos las bacterias y pasadas 24 horas, ahora voy a explicar, introducimos a nuestro primer pescadito. Y metemos a nuestro primer pescadito. ¿Para qué? Para que sí tengamos amonio rápidamente en el acuario y nuestras bacterias, a las 24 horas de haberla habitado, tengan comida para seguir reproduciéndose, que si tú has echado 7 millones de bacterias y solo necesitas 5.000 bacterias para consumir lo que genera este pez, te van a sobrevivir las 7.000 bacterias que necesita este pez. El resto se va a morir de las bacterias que has comprado, ¿vale? Pero ya tienes las 7.000 bacterias que necesitas para el primer pez. Si no metes a las 24 horas del primer pez, no hay amonio, con lo cual las bacterias que has metido es lo mismo que tirar las monedas por la ventana. Igualmente, por más que vos pongas peces, vos podés decirte las bacterias. Las bacterias para llegar a anidar van a pasar más de 24 horas para llegar a ser nido. Primero se tienen que despertar. Por eso he dicho que mínimo pasar las 24 horas. Esto ya vamos a entrar un poco en la clase anterior, ¿vale? Sí es cierto que los botes de bacterias, hay bacterias que ven que no se mueven y bacterias que se están moviendo. Y es
Porque los vídeos que hay en YouTube examinando las bacterias, ¿vale? Es que cogen una gotita, la ponen en líquido de acuario y la examinan en el microscopio. Vamos a poner que esto es una bacteria. La bacteria, para que sobreviva más de 24 horas sin comer, ¿vale? Porque aparte de la bacteria ser un ser vivo, funciona transformando energía, ¿vale? Realmente su funcionamiento o su supervivencia es la transformación de energía. ¿Cómo hacemos que esta bacteria aguante en nuestro bote o en nuestra ampolla, ¿vale? 1 año o 3 años, ¿vale? O hay incluso bacterias que no tienen ni fecha de caducidad. ¿Qué es lo que hacen? A las nitrificantes le extraen el oxígeno. Le extraen el oxígeno y la bacteria se duerme. La bacteria lo que está es latente, se queda dormida, se queda en un estado de letargo, porque no tiene energía para procesar nada. Es como si estuviese en un estado de hibernación, ¿vale? ¿Qué pasa cuando abrimos la ampolla de bacterias o cuando abrimos el bote de bacterias o lo que sea que vayamos a editar de bacterias, como venga almacenado? Lo primero que entra en la cápsula donde vienen es oxígeno. Quitando que un 1% de esos millones de bacterias, nada más entrar en contacto con el oxígeno, se despierten, el 99,9% de las bacterias tardan 24 horas en despertar al entrar en contacto con el oxígeno. Con lo cual, si echamos bacterias hasta pasadas 24 horas, no están haciendo nada. O sea, no están ni despiertas. Y a las siguientes 24 horas es cuando ya a través de la circulación de agua se han establecido en el filtro, que es la zona donde no hay luz. ¿De acuerdo? ¿Por qué se introduce el pez antes de las 48 horas y es a las 24 horas de editar las bacterias? Porque introducimos un pez, como ha dicho Hernán, en el ejemplo de 100 litros, para que en el momento que despierte la bacteria ya tengamos amonio, que la bacteria no tenga que esperar, porque tenemos buena oxigenación, 26 grados en el acuario, que es una temperatura óptima para la rápida reproducción de la bacteria, y necesitamos que la bacteria se alimente rápidamente para que se estabilice una colonia grande como para mantener un solo pez, porque solamente tenemos uno.